bienvenidos a este nuevo Master Think, el Master Think del mes de noviembre. Y estamos, como siempre, con Joaco Piedrabuena, compañero de ruta desde el inicio de este Club Actec y desde este espacio donde buscamos pensar por arriba de la coyuntura, donde buscamos tener miradas distintas que nos ayuden a comprender este proceso de transformación digital que estamos viviendo desde el agro. ¿Qué haces, Joaco? ¿Cómo anda Fede? ¿Cómo andan todos? La verdad que hoy expectante porque a veces en el MasterThink no solo hablamos de ideas, sino hoy también es traer un caso y podernos nutrir de la experiencia. Así que expectantes a poder ir cumpliendo con esta Bien. misión de evangelizar. Y la persona que vamos a entrevistar, si hubiera tenido el puesto que tiene hoy en el lugar en donde está, seguramente la cara la hubiéramos conocido solamente en una fotito, porque me refiero a José del Río, que seguramente todos lo vemos en la Nación, en la tele o lo leemos en el diario. Tenemos un tipo de interacción muy distinta con él que la que teníamos, por ejemplo, una persona que uno desde chico cuando aparecía en el diario, digo, Germán Sopeña, aparecía en el diario y uno decía, el diario hoy no es igual, el diario trae algo nuevo. Entonces, ¿por qué? A José lo conocemos tanto y a Germán, los que leíamos el diario seguro que sí, pero no tenía ese contacto casi personal que uno tiene, porque cambiaron cosas. Hoy La Nación no es lo que era hace 20 años. Hoy creo que es más que un multimedio, no, no es un diario, es un medio, gente, no sé, nos contará él qué es lo que son, pero lo que sí es concreto es que cambió la manera de que nos relacionamos y para que lo podamos ver así, hubo un todo proceso, hubo todo un cambio, un proceso de pasar de esa imprenta de las rotativas y del diario de la noche a lo que es el diario de todo el día y en tiempo real. Así que va a ser un gusto recorrer ese proceso y hacerlo recordar a José de todo ese camino que fue, no sé, yo digo 20 años, 15, un montón. ¿Cómo andás, José? Qué gusto y gracias por este espacio. Buen día, Fede, buen día, Joaco. No, el placer es mío y también, sobre todo, recorrer este camino, ¿no? Que es tan interesante a veces cuando uno para la pelota y decís, bueno, todo lo que ocurrió, ¿no? Todo lo que pasó y charlando un poco endogámico de lo que se ve de mí es lo que menos hago, porque lo que más hago tiene que ver con ese trabajo invisible que está justamente vinculado con lo que ustedes planteaban, que es cómo dentro de nuestro equipo y cómo con los líderes de nuestro equipo logramos transformar una historia para que se convierta en el futuro, ¿no? Ese es un poco el trabajo más fuerte que hacemos. Decime, vamos por ponerlo un poco orden cronológico. Soy ingeniero agrónomo, dicen algunos que somos ingenieros medio blanditos, pero de alguna manera le tengo que poner un orden a las cosas. Entonces, para ir a contar este caso y para arrancar desde el principio, ¿qué fue lo que generó la necesidad de transformarse y cómo se dieron cuenta? Sí, es ahora, no es en un momento futuro. Vos sabés que la necesidad de transformarse, nobleza obliga, hoy la nación tiene más de 153 años y empezó desde el día uno, ¿no? Pero lo que sí pasó en los últimos 20 años, como bien planteás vos, es que se aceleraron los cambios, se aceleraron los duelos de determinadas cuestiones, los proyectos de determinadas otras. Entonces hace más o menos unos 20 años, y esto viene desde la historia de la nación desde sus inicios, se hizo como un plan que se hablaba de un plan de futuro, un plan de largo plazo. En su momento, que parece prehistoria, se hablaba del plan 2030, que hoy lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero siempre se piensa un poco la estrategia en el corto con lo que está ocurriendo, pero sobre todo en el largo con, bueno, cuáles son las industrias que están maduras, cuáles son las oportunidades que existen en términos de contenidos, qué es lo que cambia en términos de demanda, qué jugadores no existían y ahora existen, y sobre todo, que es un poco lo que vos planteabas, bueno, cómo se acompaña ese cambio cultural con la gente y cómo la gente acompaña ese cambio cultural que tal vez, mira, cuando yo asumí en este rol, que mi rol actual es director de contenidos o secretario general, ya pasó mucho tiempo, pero había hecho un estudio que tenía que ver con que el equipo que trabajaba conmigo, con nosotros,
tenía más historia acá que el nacimiento de los medios digitales. O sea, tenían casi el doble de años trabajando acá que los competidores que habían surgido puramente del mercado digital. Entonces, todo eso supone un desafío muy grande. Y está claro que esto de lo del desafío, pero como primer paso, cuando uno define que, bueno, nos vamos a transformar, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico y poner metas y un rumbo. Ese rumbo a veces uno lo visualiza, pero ¿cómo fue el diseño del proceso de transformación? Está Fue por claro, de etapas, mira, punto fue para por punto. etapas. Primera etapa era lo que en la jerga llamábamos esta idea de convergencia, donde vos lo que era edición impresa convergía con la edición digital. Después fue, bueno, core digital, foco digital, de qué manera vos tenías que entender que ya eso que los que estudiamos en su momento en la Facultad de Comunicación o el periodismo emisor-receptor, ahora con las nuevas tecnologías vos tenías tantísima información del receptor como para poder trabajar y generar proyectos con conocimiento de la audiencia. Después fue, bueno, todos los roles que no teníamos y los roles que también había que soltar. Hubo una decisión en su momento que fue cerrar la planta impresora de la edición papel, porque eso se consideraba, la impresión del papel era como un commodity. Vos podías tener X cantidad de impresoras en el país, pero no podías tener X cantidad de talento digital compartido. Entonces, lo que se decidió en su momento fue, se cerró la planta de impresión, se tercerizó la producción de la imprenta del papel y se invirtió en la mejor tecnología de digital, de suscripciones digitales, de proyectos digitales y demás. Después, otra de las cuestiones que se hizo fue entender los roles que había que cambiar. Digo, hoy en la redacción somos 356 periodistas, pero tenemos un equipo de marketing, un equipo de audiencias, un equipo de datos, un equipo de Google, un equipo de plataformas, un equipo de narrativas digitales, un equipo de cómo contar las noticias o storytelling digital, distinto para tratar de diferenciarnos un poco de la competencia. Tenemos un equipo de UX del suscriptor para que nos cuente por qué la gente está dispuesta a pagar por contenidos digitales. Digo, en 10 años todo es absolutamente distinto. Decime, en todo ese proceso y hablas de cerrar planta y eso implica reposicionamiento de gente, algunos se tienen que lamentablemente reubicar en otro lado, otros hay que desafiarlos. ¿Cómo fue el proceso del trabajo con el equipo? ¿Cómo, y digo, por ahí, no sé si empezó por la visión, cómo se le plantea esa visión? Es un proceso, lo que tiene de bueno en esto la nación es que la velocidad es rápida, pero el cuidado de la gente es prioritario. Digo, estos procesos que venimos trabajando con una mirada tan de largo plazo y de largo aliento, no se hacen con una decisión abrupta de un día para el otro. Es como que se habla, se trabaja, se evalúa la realidad. Digo, te doy un caso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos digitales te demanda un cambio de lógica de trabajo que primero tuvo que ver hasta con los horarios. Vos pensás que históricamente los medios arrancaban a las 2 de la tarde porque tu objetivo era cerrar una edición impresa solamente. Hoy el trabajo es full life, 24/7, no de todas las personas, sino, me refiero, hay que organizar el flujo de trabajo para que esté cubierto todas las horas de todo el día, incluyendo la trasnoche, porque las noticias no frenan. Antes, un puesto como el mío era, vos llegabas, estabas conectado siempre, pero llegabas al mediodía, sopesabas las tapas de diario papel, decías, tal nos ganó, tal perdimos, en tal estuvimos bien, y empezaba el flujo de trabajo para el día siguiente. Hoy arrancás a las 6 de la mañana con la reunión de planificación digital. Tu pico de audiencia ya no es el diario papel, que sigue siendo muy relevante, pero no es el flujo de trabajo fuerte que tenés. Y tenés que hasta preparar las noticias para los horarios de consumo. Vos sabés que a las 9 la gente llega a su oficina o se conecta por su trabajo y tenés que darles lo más fuerte de las noticias.
sabés que si querés estar compitiendo en Google, vos tenés que tener determinada manera de titular que antes no existía, sabés que si querés que los buscadores te muestren, tenés que trabajar la información de determinada forma. Digo, todo esto demanda un cambio de flujo de trabajo muy profundo y lo que antes eran las horas llamadas históricamente frías se han convertido en horas calientes. Y lo que antes era la trasnoche no importa, porque era carga de datos, ahora es una trasnoche periodística porque hay una situación en todo el mundo que te demanda estar conectado. Digo, todo esto es nuevo, Fede. Y decime, todas estas habilidades que empezás a tener que adquirir, ¿no? Desde manejar el buscador o nuevo tipo de contenidos, ¿cómo las van desarrollando o cómo las van incorporando en la gente que está, en la gente que se incorpora? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Mirá, yo creo que en esto también, en la medida que la realidad siempre se impone y vos vas viendo, estudiando los cambios de consumo, los cambios de demanda, y por otro lado, en la gente, yo esto a lo largo de los años es como que tengo una certeza que la cuestión no es una cuestión de edad. Vos podés ser una persona de muchos años de trayectoria, con muchísimo futuro, o ser una persona muy joven con ciertos vicios del pasado. Entonces, una de las cuestiones que a mí más me gustó de esta época es que vos notás que las trabas no tienen que ver ni con la edad, ni tienen que ver con las formas o con los nuevos procesos de desarrollo de contenido, sino que son bien individuales. Y los desafíos, cuando vos lográs que el equipo se contagie, que vea los resultados y que vea que el futuro está acá a la vuelta de la esquina y que el periodismo que supimos hacer, que era el de calidad con investigaciones, es el que hoy te premia la audiencia digital, que eso no cambió, digo. Lo interesante de la época anterior y la época de mañana o de hoy es que lo que cambia es el soporte, pero no cambia el core. La gente te sigue pidiendo que la información esté chequeada, que las notas tengan discriminada la opinión de la información, que tengas equipos destinados a investigación y también, que esto sí es algo nuevo, te piden cierto contenido liviano que vos decís en otra época por ahí no le dabas ese contenido liviano, pero ahora vos entendés que la gente tiene una situación de tanta desazón, tanta tristeza, tanta preocupación, que quiere distraerse un poco, quiere jugar, quiere ver videos, quiere tener entrevistas de emprendedores, quiere otra cosa también. Digo, y todo eso, siempre hay una frase que suelo utilizar que es tan grande la empresa y es tan grande todo que vos tenés que ir por etapas, ¿no? O por pedacitos del elefante, por llamarlo de alguna manera, y eso te hace que todo no te abrume, que puedas seguir avanzando y así lo trabajamos, como por etapas concretas con desafíos donde vos decís, bueno, este año son estos 5 desafíos, vamos, el año que viene son estos otros 5, vamos, y así. Parte de estos desafíos, etapas, procesos, cuando uno habla de los recursos que tiene administrar una transformación, las personas son claves. Ahora también hay un actor que es clave, que es el líder. No sé si fuiste 100% vos o hubo un equipo liderando ese proceso, pero ¿cómo se ejerció ese liderazgo? Porque está muy bueno estos ejemplos de que más allá de la edad, la resistencia al cambio y el mindset o la mentalidad de no me gusta esto, ¿cómo hacer para resignificar? ¿Y cuáles son las habilidades que hay que tener como líder para llevar a cabo un proceso de este nivel de complejidad? Bueno, primero es estar convencidos todos y también otra frase que suelo utilizar es no importa pintar la pared si vos los cimientos realmente no los construís. O sea, viste que muchas veces y sobre todo en esta época hay muchos que hablan de cambio y de transformación y demás, que a veces hablar es fácil, pero construir y que eso sea realmente de largo plazo es lo más complejo. Entonces a veces conviene ir un poco más lento, pero ir construyendo cosas que ya queden. Nosotros, por ejemplo, uno de los cambios más profundos que tuvimos fue desarrollar lo que en la jerga se llama, en nuestra jerga se llama el score, ¿no? ¿Qué es el score? Vos antes, como medio de comunicación, tenías esto que era el estómago del director de contenidos, del secretario general, de los editores, de los secretarios de redacción, que decían, bueno, la noticia va por acá.
pero no tenías la posibilidad como tenemos hoy de decir, mira, yo pensé que iba por acá, pero después la gente me dijo, esto que para vos era prioritario, le dediqué 2 minutos de lectura. Y esto que para vos como emisor no era prioritario, le dediqué 6 o 7 minutos de lectura. Hoy esa información la tenemos. Entonces, al momento de subir gente al barco y mostrarles que lo que estamos haciendo tiene un norte, tenés un activo que antes no existía, que es el activo de los datos. Entonces, hay una cuestión que es, si yo sé que lo que hice valió el tiempo de mi lector y puede ser algo más de segmento, de nicho, como puede ser, estamos en el Club Actec, puede ser, si hablamos de campo, yo no voy a pretender que el mainstream, todo el mundo, se vea interesado por el campo por más que tenés notas que cruzan, ¿no? Si faltan alimentos, si hay faltante de agroquímicos y demás que tarde o temprano van a afectar a todos, en ese caso sí es algo que es un mainstream. Pero digo, cuando hacemos notas, por ejemplo, de emprendedores tecnológicos del campo, apuntamos a un segmento puro que le interese eso y tiene que generar suficiente interés como para que lo lean. Lo bueno de esta época es que yo sé si lo que hacemos funciona o no. Y no me refiero a este otro contenido que también les decía antes, más liviano, que también hoy la realidad te demanda. Me refiero al contenido tradicional, pero ya de segmentos o nichos que son estratégicos, como puede ser el campo para la nación, donde siempre hubo un maridaje directo y donde ahora no queremos perderlo y queremos todo lo contrario, queremos potenciarlo con nuevas generaciones. Eso se trabaja con datos, con información y completamente con esos datos vas a los equipos y vas validando. Después del camino que hicieron en estos 20 años, que hubo un liderazgo inicial y hoy estás continuamente transformándote, pero en otro régimen. Eh, el tipo de liderazgo que hace falta y a partir de que hablas con los datos, ¿cambia con respecto al que se necesitaba al inicio o son perfectamente compatibles y cómo sería si es que cambia? No, cambió muchísimo y a veces ese es otro desafío de esta época porque hoy nada puede depender de una persona, digo, porque vos tenés esto que les decía que es 24/7, lunes a domingo, donde una noticia puede estar bien o mal a las 3 de la mañana, a las 7 de la tarde o a las 10 de la mañana y donde el flujo de trabajo excede a una persona o a lo que en otra época hubiera sido una verticalidad más directa. Hoy tenemos un esquema de trabajo que si bien tiene verticalidad y tiene liderazgo concreto, también tenés hubs de trabajo muy horizontales, ¿no? Donde hay trabajos como a tres tiempos, un trabajo que es a toda velocidad, que sería el equivalente a breaking news, donde vos tenés que ganar en tiempo y velocidad con información chequeada para competir directamente en lo que es audiencia general. Tenés un trabajo que es el más complejo, tal vez, que es el de valor agregado, como lo llamamos internamente, que es romper el paradigma cultural que la gente tenía todo gratis en Internet y hoy necesito que me pagues por Internet, que seas uno de nuestros 370.000 suscriptores que ya pagan por contenido digital, que fue no solo un cambio cultural adentro, sino también que sembrar en la audiencia que es importante que el contenido de calidad lo pague. Entonces, eso te demanda tener ventajas competitivas respecto de nuestros rivales más directos, donde algunos son gratuitos y tenés que demostrar por qué es imprescindible que te paguen. Y la otra cuestión respecto de las formas de liderar o demás, hoy tenemos un cambio que excede al mundo de los medios, pero que está vigente en todas las compañías, que es por un lado ya no competís solamente con tu rubro, digo, hoy los conocimientos digitales, no solo de tecnología, sino también de contenido, son para cualquier empresa, para cualquier contenido, inclusive muchos chicos los llaman para trabajar desde afuera o desde la Argentina para afuera, y la otra pata es que la nueva generación es realmente muy distinta a mi generación. Digo, los que tenemos 45 a 50 nuestro umbral de sacrificio era muy distinto. Digo, no juzgo el actual, pero digo, en nuestra época, cuando yo arranqué, por ahí vos para firmar una nota tardabas 2 años. Hoy por ahí en 3 meses ya tenés la opción de estar en tele, radio, podcast
y escribir una nota con tu firma y un ascensor. Digo, todos esos son aprendizajes que tienen que ver con el cambio cultural y también con el cambio nuestro. Qué complejidad, ¿no? Digo, cuando vos como líder a veces uno reflexiona el camino recorrido y si yo te haría la pregunta, ¿qué es lo que harías de diferente en el proceso? De volver a repetir este proceso de transformación, ¿qué harías de diferente? Mira, a ver, en realidad no sé si es de diferente, sino más un deseo que es nosotros todos estas transformaciones, les debe pasar también a ustedes cuando hablan con otros casos, en un país más, no normal, porque la palabra normal es fea, pero digo, con la Estable. cancha más, un poquito, ¿no? Un poquito más Suiza, un poquito, no te pido, te digo, un país que no tiene una inflación del 148% anual, un país que no tiene el 40% de la gente en el umbral de pobreza, un país que no estás debatiendo todo el tiempo entre modelos antagónicos, un país que hay más consensos, por ahí podés tener un foco mayor en la tranquilidad endogámica de tu gestión. Acá todos los procesos de transformación no son islas respecto de lo que pasa en nuestro continente, y nuestro continente es el país. Entonces, cuando vos querés por ahí acelerar o tenés algún tipo de cuestiones más de duelo, como es soltar algo para empezar algo nuevo, tenemos la dificultad y si estuviera en nuestras manos, Joaco, me encantaría que así fuera. Lo único que me hubiera encantado es que el proceso en el cual uno tiene que trabajar y que tiene que llevar adelante todo este tipo de proyectos, tuvieran un país o un continente un poquito más ordenado como para poder enfocarte solo en lo propio y no en el todo, que es lo que tenemos que llevar adelante quienes hoy nos toca liderar cada uno en su lugar. Y si tuvieras que decir, che, qué bueno esto que hicimos, eh, la verdad salió bien por esto, ¿cuál de esos procesos rescatás? Mira, lo que más satisfacción me da hoy por hoy es el tema de la suscripción digital, porque nosotros, cuando se trazó este plan, que era bueno, va cambiando el consumo de noticias digitales, digo, el diario papel mantiene sus lectores, pero digo, las nuevas generaciones están en mobile, entonces tenés que estar como marca mobile. Lo que más satisfacción te da es que ya hoy estemos en el top 20, te voy a decir top 15, pero creo que es top 15, pero te digo top 20 de los medios con mayor cantidad de suscripciones digitales del mundo. El otro proceso que nos da mucha satisfacción es ver que hay gente convencida ya, no es alguien que se sienta y dice, bueno, vamos para acá. No, hoy tenés la mayoría del equipo, hoy el 80% del equipo ya es digital. Tenés también como satisfacción que cuando se decidió decir, bueno, vamos a apostar, por ejemplo, a una señal de noticias, como fue La Nación Más o el N+, se hizo en su momento todo un proceso de trabajo donde se veía una oportunidad en lo que era audiovisual y se trabajó un proyecto muy distinto al que tenemos hoy, pero que se fue adaptando con el tiempo en la medida que veíamos, bueno, hay una oportunidad, hay una idea de audiencia que ve que en las noticias también necesitas opinión, las noticias de televisión, y se trabajó para eso y hoy la señal de noticias está primera en el prime time de 18 a 24 desde hace ya 3 años. En lo que es digital, estamos líderes como medios digitales pagos y estamos muy cerca del que es el medio gratuito que está, o el medio que no cobra por contenidos, que está apenas un 10% por encima nuestro, cobrando nosotros. Entonces, todo eso te da satisfacción. Somos el medio más premiado de América Latina por 8.º año consecutivo y un dato adicional que siempre nos dirimimos con esto de nuevo del país, de cómo lograr hacer en un país complicado, tan dividido. Hace un tiempo, cuando veíamos que la grieta en su momento era otra grieta, no era una grieta de 3 patas, sino una grieta de 2 patas, se volvía muy violenta y que lo que veíamos es que se ponía en duda más al mensajero que al mensaje. Decidimos ser el primer medio de Argentina en sumarnos a un proyecto que se llama The Trust Project,
que están los principales medios a nivel internacional, que te pide abrir un montón de información es, tengo que poner en una nota si es opinión o es una crónica, para que esté separado, tengo que aclarar en las notas si es una nota patrocinada que esté bien detallada, tengo que ponerte el perfil de cada autor que escribe una nota con su educación, para que vos digas cuál es el sesgo que tiene tal autor, tengo que ponerte cómo tengo conformada la redacción en diversidad de género, cuántas son líderes mujeres, cuántos son líderes hombres, cuántos son las... Digo, tengo que ponerte si es agencia de noticias, bueno, todo un acto de transparencia que no tiene ningún medio en la Argentina, somos el único medio local que lo tiene, que creo que en la construcción de credibilidad en un país que está roto de palabra, todo lo que haya de sello de calidad para un medio local que te permita competir globalmente, tenemos que tenerlo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hoy nos dan muchísima satisfacción y cuando lo propusimos acá, había tantos pasos por llenar que fue otro de esos procesos que vos decís, bueno, se piensan hoy, pero llevan 2 años, ¿no? La antítesis de lo que vemos en nuestro país cuando va y viene y pone en consonancia con lo que vemos con la microeconomía de nuestro país, con los unicornios y proyectos internacionales que piensan a largo plazo. Desafío no solo la transformación, sino la transparencia, que es parte de lo que los datos hoy nos permiten. Y con esto, en este camino de transformarse o de generar propuestas a la comunidad, a veces tenemos un riesgo que es llegar antes de tiempo o llegar tarde, el famoso timing. ¿Cómo fueron ajustando ese timing frente a la comunidad, más allá de los datos, las iniciativas, cómo fueron entendiendo el momento justo? Bueno, no siempre nos fue bien, digo, con la tele al principio llegamos en un momento en el cual no teníamos distribución, o sea, no tenías todas las señales de cable. Después fue cambiando también el consumo en los últimos 5 años de cómo consumís la televisión, pero en una época era la distribución de cable tradicional, era como el todo. Entonces, al no haber tenido desde el inicio toda la distribución por los cableoperadores a nivel nacional, fue un costo mucho más alto y un tempo mucho más lento el que tuvo el proyecto de televisión hasta poder llegar a ser exitoso. Pero lo mismo en términos de contenidos, al principio era una señal que tenía mucho lifestyle, por decirte algo, y hoy con la dirección de Juan Cruz Ávila, que es quien dirige la programación del canal, se enfocó él a todo lo que tiene que ver con noticias puras y muy, muy fuertes, y a partir de ahí se logró encontrar el lugar. Digo, también lo que se ha dado siempre es una disyuntiva al momento, el timing, ¿no? Digo, cuando se decidió el tema del cierre de la planta, bueno, ¿era el momento correcto o no? Con el dolor que suponía romper una tradición. Finalmente fue antes de la pandemia y el timing fue correcto, pero digo, todo el tiempo cuando fue, cerremos los contenidos digitales. Bueno, ¿era el momento de hacerlo o no era el momento? Hoy con el diario del lunes te digo, la verdad que sí, pero siempre en esos momentos, y ahí pesa mucho también la dirección general, el CEO en su momento era Guillermo Rivaveno y Francisco Segueso, con quien se trabaja mucho este tipo de temas que tienen que ver con el valor estratégico del hacia dónde ir, siempre esos momentos son de reflexión, duda y avanzar, pero siempre hay que avanzar porque si no, te quedas sumido en la comodidad de ser líder digital y no cobrar, y entonces por ahí si la lectoría print caía en mayor proporción, no tenías a tus lectores tradicionales dentro de tu umbral. Digo, esto es lo interesante también de este modo de época, bueno, hay que tomar decisiones, hay que definir y en función de eso avanzar. Te vuelvo un cachito, me quedé regulando con el tema de la confianza y de todo este de Trust Project, creo que se llamaba. ¿Cuánto juega qué puede aportar la tecnología en este proceso de confianza y si crees que puede ser determinante o no? Me refiero, no sé, al blockchain, por ejemplo, para poder validar noticias. ¿Eso puede apuntalar? ¿La confianza va a venir por otro lado por trayectoria? Y porque hay confianza interna para con el equipo y hay confianza
con el cliente, que creo que es una de las claves, ¿no? Mira, estamos en un nivel de velocidad tan grande. Digo, hoy por hoy en nuestro equipo se realizan unas 350 notas por día, esto a nivel equipo de humanos, pero hay cientos o miles que están hechas de manera de inteligencia artificial directamente, con desarrollos que son puramente automáticos como tal, por ejemplo, cómo está el clima en cada ciudad, por ejemplo, cuál fue el resultado en cada mesa a nivel nacional en alguna de las últimas elecciones. Digo, hoy estamos, por un lado, con la inteligencia artificial, usándola a favor en infinidad de proyectos. Estamos con todo lo que tiene que ver con Machine Learning, también trabajándolo muy fuerte para también a nuestro favor, que es eh, entender, por ejemplo, cuáles son los sesgos que tenemos nosotros al momento de referirnos a determinadas cuestiones, o para esto del equilibrio de género que es tan fundamental hoy, sobre todo para las nuevas generaciones, si te lo exigen. Tenemos un sistema en el cual podemos ver y monitorear eh, cuán legacy estamos en determinadas cuestiones y tratar de adaptarlo, pero te diría, hoy la tecnología en este sentido la estamos usando mucho y a favor. Sí hay un desafío muy, pero muy grande y creciente, que es que si se cumple lo que decía Rebecca Wang, que es nuestra corresponsal en Silicon Valley, con el tema de inteligencia artificial, si realmente los próximos 6 meses van a tener una equivalencia a los cambios que se produjeron en los últimos 20 años, hay que ver cuánto realmente nos afecta. Y un dato adicional, muchas tareas operativas que hacíamos de manera humana, por ejemplo, desgrabar una entrevista, según un editorial de Carlos Pañi, para que se den una idea, tiene 42 minutos. Y cuando hay que desgrabarlo para llevarlo a digital, por ahí vos tenías un periodista 1 hora y media, 2 horas, tratando de llevar ese contenido. Hoy ese periodista está redactando una nota y un sistema lo transcribe en 1 minuto y medio. Lo que hace el periodista es aplica su cabeza, su edición, pero ya no es la tarea operativa de tener las teclas y el headphone. Entonces, esto todo está cambiando a una velocidad que es realmente interesante y que la tecnología la estamos trabajando como una socia, no como una enemiga. Vos hablaste, y parte de la tecnología es la reflexión, la duda, la decisión y avanzar. Y para poder ser un piloto de tormenta hay un insumo que es clave, es el dato, medir. ¿Cómo cambió el negocio? ¿Cuáles fueron los aprendizajes a partir de estar midiendo? Muchísimos, muchísimos. Primero que derribás un montón de prejuicios. Digo, nuestro core o nuestro foco de contenido sigue siendo política, economía, mundo hablo de cuestiones internacionales y después distintos segmentos. Pero cuando empezás a cruzar información con datos concretos, vos sabés que está bien, a tal persona le encanta leer a tal columnista de política y es como su tradición, pero también tiene como foco tener todo el detalle de cómo fue el último partido de golf, el último torneo, perdón, de golf, el último partido de fútbol, el último mundial de rugby, o tal vez cuestiones más de teatro, o cuestiones por ahí de emprendedores, o cuestiones de campo. Entonces, al poder cruzar y tener ciertas personalidades de esos lectores, te permite potenciar contenidos que por ahí en otra época hubieran estado devaluados por nuestros prejuicios. Y vos decís, con el juicio que es, yo sé que a Fede le gusta leer, no sé, historias de ADN el crimen, que es una serie, y por ahí te permite eso desarrollar, o sé que a vos te gusta todo lo que tiene que ver con indicadores de campo, pero también querés informarte en 3 minutos. Entonces desarrollamos un podcast que es los títulos en 3 minutos. O que al mediodía la gente, a diferencia de lo que uno cree, en lugar de irse a almorzar, agarran el celular y empiezan a ver, bueno, qué está pasando de 13 a 13:15. Después le prestan atención a quien está comiendo con ustedes. Entonces desarrollamos el Lunchtime News, que es
noticias para 13 a 13:15. Y así todo, o que a la noche querés irte a dormir con una buena historia y que estás harto de la crisis, la grieta, la pelea. Entonces tenemos que llevarte una historia propositiva o un cuento para irte a dormir para los chicos. Todo eso es nuevo y todo eso, puertas atrás o puertas adentro, lo que te hace es reenfocar los equipos a las nuevas necesidades. Te quiero llevar desde acá, desde el dato, a la audiencia del campo, porque hay algo que creo que nos une, que es el consumidor. Eh, ¿Cómo pudiste medir o cómo pudieron medir, a partir del dato que venías hablando, los cambios de comportamiento de este consumidor, a quien, por otro lado, nosotros también lo proveemos directa o indirectamente de bienes y servicios? Bueno, el campo como tal, digo, cuando nosotros decidimos desarrollar un vertical de campo, vertical le llamamos a cuando son proyectos específicos para una audiencia determinada, es increíble cómo migró. Y esto te hablo de los últimos 20 años. Increíble, ¿no? Para ustedes porque están en ese core como foco, pero por ahí cuando mirás, bueno, todo lo que son noticias de tecnología en otra época no eran relevantes, hoy son el foco principal. Todo lo que tiene que ver con historias de emprendedores que estén vinculados con AgTech, que antes era el nicho del nicho, ahora no, ahora es el segmento, digo. Ahora vos ves que contás una historia de alguien que encontró algo disruptivo y que logró posicionarlo en el exterior y que logró trascender las fronteras y que, bueno, eso la rompe. Cuando ves temas históricos de campo que siguen funcionando, como puede ser todo lo que tiene que ver con meteorología, que siempre fue un tema de interés, lo que cambia ahora es la exigencia respecto de qué información le das, ¿no? A los distintos productores respecto a lo que va a pasar y cómo elaborás herramientas multimedia para que eso ocurra, o si armamos un monitor de valores, de commodities y demás, que también fue un pedido de los lectores. Digo, esto se da constantemente. Lo que sí cambió es el tipo de contenido que hoy te piden en términos de tecnología, de innovación, de nuevas prácticas. Después está toda la rosca política y económica que siempre estuvo y estará, pero cambió mucho. Y yo te quería preguntar, más que la audiencia del campo, el consumidor general, la persona de a pie, a la que vos la medís como consumidor. Nosotros le tenemos que aportar nuestras cosas desde el campo, pero vas viendo cambios en esa sociedad, y vas midiendo cambios en esa sociedad que a vos te hace ajustar algunos productos, eventualmente nosotros otros. ¿Qué es lo que detectaste o aprendiste en estos 20 años de medirla en el minuto a minuto casi? De todo, la verdad es, los proyectos que van surgiendo tienen que ver con el modo de época. Justamente el otro día hicimos como un ejercicio de cuánta gente se había sumado al equipo y en qué áreas se habían sumado. Y cuando mirás ese cruce tiene que ver justamente con esto que planteas. Por ejemplo, se desarrolló un proyecto nuevo que se llama Bienestar y esto tiene que ver con que tu audiencia, que en definitiva son los argentinos, te dicen, por favor, dame oxígeno. Entonces hay toda una tendencia global de optimización de tu tiempo, una tendencia global del querer volver a los viajes que son furor, una tendencia global de disfrutar de la música, que ese fue otro proyecto que también lanzó La Nación y uno de sus accionistas principalmente crearon el Movistar Arena, que es la arena donde cuando se crea este proyecto, que es otro símbolo de transformación a nivel compañía, que se crea prepandemia, era con una idea de generar un lugar donde vos puedas disfrutar de un show, de un recital con un estilo muy de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Entonces, bienestar, por ejemplo, es identificar que el modo de época te pide oxígeno. Se desarrolla un contenido y un squad de todos columnistas, desde vivir, comer, respirar, pensar, cuidar tu cerebro, cuidar tu salud, la revolución plateada con los más 60, más 65 que hoy se extendió la vida, todo eso, contenido que pedían. Fast checkers, que es algo que estamos generando. Esto es en un lugar donde dos líderes te mienten, dos líderes, cientos de líderes te mienten. ¿Cómo haces para dejar en evidencia cuando es el reinado de la falsa verdad
porque no te mienten directo, te dicen, no sé, no se fueron muchas empresas del país. Y vos cuando tenés en la cabeza decís, ¿cómo no se fue tal, 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 tal? Bueno, para eso hay que desarrollar lo que son fast checkers, que es buscar el dato correcto y decir, esto que te dice A, B, C, lado de grieta norte, sur, oeste, está mal por esto, cruzarlo. Eso también es nuevo. Se desarrolló un proyecto de movilidad, que es la evolución de lo que en otra época eran los autos, por el tema de la optimización de tiempo y de ciudades sustentables. Se desarrolló un proyecto, la mayoría de los proyectos de estadísticas deportivas, detectamos que los jóvenes tienen mucha afinidad a saber cómo va su equipo. Hay varios sitios específicos de fútbol, pero lo desarrollamos con cancha llena para que tengas todos los resultados en tiempo real de lo que está pasando en los distintos segmentos deportivos. También ese fue otro pedido para la audiencia joven. Se desarrollaron muchos formatos de redes sociales, de planers. Todo eso es capitalizar lo que la gente te va pidiendo y siempre manteniendo tu core, que es la opinión, la política, la economía y mundo como tus ejes. José, yo pienso 20 años atrás, La Nación, o a mi viejo leyendo La Nación, en un mundo que las cosas cambiaban, pero con no el dinamismo que tienen hoy. Eh, y pienso en una empresa hoy como La Nación, donde continuamente las decisiones las toman todas basadas en datos, y eso hace que el negocio tenga un nivel de dinamismo que solo el hecho de escucharte me da estrés. Eh, y ahí está parada la cultura, ¿cierto? ¿Cómo fue ese cambio de cultura de dato, mata, relato, de generar espacios de aprendizajes, las decisiones que van una tras la otra y hoy van para el norte y después la comunidad está marcando otra cosa? Sí, ¿cómo preparas a los equipos? Porque yo pienso en periodista y a veces de la línea de la edad de papá digo, ¿cómo se aguanta este dinamismo? Esos cambios A ver, culturales. lo primero te diría que fue el gran derribador de mitos o el gran destructor de mitos que fue lo que te permite acelerar con el proyecto y con todo esto, es que lo bueno de los datos es que contra lo que se pensaba desde el prejuicio, por ahí lo que podría haber estudiado yo en la facultad cuando iba, los datos te terminan validando el famoso histórico estómago. Es decir, el dato te termina demostrando que el lector prima una columna de alguien que estudió una carrera profundamente, estudió una temática profundamente, la desarrolló y sabe desde dónde habla. El dato te termina validando que vos necesitas periodismo de calidad y para eso necesitas talento y contratar talento. Que si vos reestructurás todo el tiempo y sacás talento, no vas a tener lo que el lector te pide. El dato se convierte en socio también cuando ves que las investigaciones más profundas son aquellas por las que el lector está dispuesto a pagar. Entonces te permite asignar gente a un contenido long form. El dato te demuestra que los afondos, que son apuestas diarias que hacemos de temas en profundidad, son reconocidos por los lectores, entonces te permite armar equipos multimedia. Digo, te diría que el gran acelerador fue que contra lo que al principio se pensaba, o los temores más profundos que existían, te decían de antemano que el dato iba a ir contra lo que uno quería, que era la libertad periodística, la libertad de ejercicio, la creatividad. Finalmente el dato te termina potenciando eso, no te lo destruye. Te asocias con eso y puedes decir, che, yo necesito para bienestar un equipo de 4 personas, porque la audiencia lo pide, porque hay un rubro, porque te piden calidad, porque te piden un equipo, y eso termina dando también planes de carrera internamente a gente que por ahí en otra época estaba asignada a un rol mucho más chato y hoy tiene posibilidades de crecer hacia otros lados, ¿no? Obviamente en el camino hay gente que no le gusta el cambio, que decide irse, digo, no es que todo es un cuento color de rosas, y siempre también como ocurre con el mar, ¿no? La ola avanza y cada tanto hay tendencias que te llevan a retroceder. La clave es que cada vez que la ola de transformación retrocede, el punto de partida sea un poco más adelante. Pero nunca la ola va para adelante siempre. Siempre va un poco para adelante, retrocede un poco, pero lo ideal es como cuando éramos chicos, ¿te acordás que hacías la marca en la arena?
y vos veías hasta dónde llegar. Bueno, que siempre esa marca esté un poquito más adelante. José, hiciste todo este recorrido, por un lado, hiciste, viviste, por otro lado, monitoreas la economía y hablas con todos los sectores, has hablado con los que están en la vanguardia de la tecnología, o sea, tenés una mirada grande de cómo está yendo el mundo. Con tu mirada de lo que conocés del agro, ¿qué les dirías a esta gente que somos nosotros, ¿no? ¿Qué nos dirías eh, respecto de este proceso de la digitalización? Que, viste, estamos como con la pileta que la tocamos con una pata, que está fría, que me tiro o no me tiro, que tengo miedo de meter la pata. Eh, ¿qué, qué- qué consejo o qué le compartirías como para estimularlo a seguir por este camino? O sea, es que hasta ahora siempre te hablé de todo lo horizontal y de que todos son, nuestros equipos somos muchos y hay muchos líderes y demás. En esta sí me permito ser un poco egoísta y usar la primera persona del singular. En mi caso, y esto tiene que ver con lo que charlábamos al principio, para mí estuvo bueno el poder mantener ese oxígeno al que vos haces referencia, Fede. Digo, yo tengo todo este que es mi trabajo real, que es el de la transformación, el de llevar adelante equipos, liderar equipos, hacer los duelos cuando hay que soltar, festejar cuando hay que sumar. Y en lo personal, cuando se dio la posibilidad de esta posición hace ya bastantes años, la verdad, lo único que le había pedido era no soltar lo que eran mis pasiones propias. Entonces, mis pasiones propias, a mí toda la vida me encantó, desde que empecé en esto hace más de 30 años, siempre me encantó la historia de emprendedores, siempre me encantó conocer la gente que hace, estar ligado a... Entonces, mantuve como core mío, dentro de todo esto periodístico, el core de la economía, de los negocios. Digo, mi formación fue de periodismo, pero también hice un doctorado en administración de empresas. Entonces siempre complementé lo que es gestión o la formación del mundo de los negocios con el periodismo, que, que siempre el que me gustó a mí era el de economía y negocios. Entonces, siendo un poco a tu pregunta, para mí es los líderes de campo y demás con esta digitalización que es irreversible, seguramente tengan la misma oportunidad de mantener su pasión histórica, que en mi caso fue esta del periodismo de negocios tradicional, de escribir, de hacer entrevistas, de algún programa de tele, pero combinada con la pasión, porque los datos seguramente te validan que todo aquello que los apasionó cuando arrancaron con su carrera es lo que en definitiva te va a llevar al futuro de lo que es o tu empresa familiar o de tu historia. Entonces, para mí se replica en espejo esto que vivimos puertas adentro con lo que le puede pasar a alguien apasionado de otro segmento, como en este caso puede ser el mundo del campo. La verdad que un placer haber estado en este rato con vos, conocido en detalle todo este recorrido. Me gustaría, me venía notando algunas palabras claves de todo este proceso. Le voy a pedir a Joaco lo mismo y después te voy a pedir, esta te la robo, vos sabés que cada vez que hablo te la robo, pues esta es tu autoría y hay que reconocerlo. Dame un tweet después de cierre, así que te voy a pedir ese tweet. Ahora te puedes explayar un poco más, en ese momento eran 140. Eh, pero digo, contar historias. En el fondo, todo este recorrido hay que encantar. Me quedo con la amplificación que nos da la tecnología, la pasión que tenemos, y me quedo con entender la hipersegmentación que solamente le vamos a poder entender si es con datos, porque si no es tan compleja que no se puede. Eh, Eso es lo que yo me llevo así de rescate para compartir de caliente. Joaco, te dejo las tuyas y le dejamos el cierre a José, ¿qué te parece? Dale, perfecto. Me queda claro y quiero que todos sepamos que es importante comunicar, uno comunica todo. Y hoy la comunicación, como decías vos, es transversal y todas las empresas tienen que aprender a, a comunicar, porque las personas y los consumidores o los clientes compramos historias. Así que cuando hablamos de las historias,
Ya tengo el título del Master Think. Digo, cuando vos dijiste transformar una historia para continuar en el futuro. Y parte de la historia es duelo, dejar de hacer un montón de cosas. Y eso tiene un dolor, y parte del duelo queda gente, quedan procesos. Pero está bueno esto de transformar el futuro, es decir, ese camino de evolución. Así que por suerte tenemos ya el título para este Master Think. Gracias, José, por tu generosidad de tiempo y te dejamos a vos con el cierre. No, un poco el cierre tiene que ver con que también otra cosa que uno descubre a lo largo de los años es que no te puede dar lo mismo, ¿viste? Que vos tenés gente que decís, me da lo mismo, y salió más o menos, no sé qué. La verdad que yo creo que hoy la clave de los equipos y la clave de todos equivocarnos, nos equivocamos todos, siempre. Digo, ahí el que hace se equivoca. Pero la clave es que en el equipo que armamos y que formamos y que tenemos, no dé lo mismo, si te va bien o te va mal. Si lográs eso, yo creo que la batalla está ganada. Mil gracias, ¿eh?